Vamos con últimas novedades del caso Diego Fernández Lima. Estamos comentando por aquí esa última pista, la pista de esa chica, de esa minita. Un testimonio revelador como nunca antes se había dicho en torno a una trampa mortal a este adolescente de 16 años atraído a una casa que en esta ocasión sería la casa de los Graf, presuntamente, donde luego fueron encontrados sus restos mortales atacado por varias puñaladas en esa misma casa. Y luego este testimonio incluye una serie de lesiones o de golpes en el cuerpo de Diego que literalmente van en consonancia con las lesiones que tenía el cuerpo cuando fue hallado hace nada en estos días, ¿no? Reconstruyendo todos los capítulos de este caso, vemos obviamente una de las desapariciones más enigmáticas de la historia argentina, pero ese testimonio reciente que se añadió al expediente sobre una presunta emboscada que terminaba con la vida de este chico de 16, atrayéndolo, poniéndole una chica que de momento es identidad reservada. La fiscalía parece que ha conseguido saber quién era. La pregunta es si realmente no es la hermana de Christian Graf. No fue ella, porque a día de hoy no es una chica. O sea, a día de hoy, pues evidentemente es una mujer que tendrá en torno a entre 55 y 60 años esa persona, así como Graf pues tiene unos 59, ¿no? Si mal no recuerdo. Básicamente este testigo escuchó una historia en 2017 durante una reunión social, pero en 2025 es cuando empieza a sospechar que podría tratarse del caso Fernández Lima, cuando hay algunos detalles que salen en prensa que ya va escuchando y va recreando todo lo que este testigo le habría contado, y todo empieza a cuadrar. Parece que pasaron al sillón, y allí es cuando en el baño este testigo declara que se produce la agresión, incluida una puñalada a la altura del cuello. Le golpearon bien, según le habían dicho. Tenía una rabia interna muy grande contra este chico, y todo porque supuestamente lo había molestado varios días en el colegio. Y él no podía soportar, ¿no? El padre no podía soportar que golpease al hijo, o que le hiciese algo al hijo, es que ni siquiera se sabe. Y lo hizo mierda, según este testigo. Esto es lo que dice. Después vino el encubrimiento. El cuerpo del adolescente sabemos que fue enterrado dentro de ese terreno cubierto con un cantero construido especialmente, creemos que para ocultarlo, todo según el testigo también. Y sobre ese lugar también plantaron un árbol para borrar cualquier tipo de rastro. Un dato que llamaba muchísimo la atención de los investigadores, porque es que coincidía literalmente con elementos que se detectaron durante estos peritajes realizados en la propiedad de Avenida al Congreso al 3700, y incluso que la propia esposa del presunto autor, o sea, la madre de Christian Graf, supuestamente salía a tomar mate y se sentaba allí tranquilamente con los restos debajo de ella. Así vemos como son estos los resultados que hay. Estas prohibiciones a realizar modificaciones en ese terreno durante al menos 60 días, y los investigadores trataban de identificar quién era esa chica, si realmente existió una joven con esas características, si es real todo este testimonio, y es que podría complicar incluso más a la familia de Christian Graf. Toda esta secuencia está bajo investigación, como os digo. Se entiende que la segunda puñalada también fue para rematarlo. Esto es lo que se había dicho, y muchos puntos que coinciden con el relato de referencia, que es lo que estamos aquí comentando. Vamos a ir a por más hoy, vamos a comentar más cosas, ver todos los análisis en televisión, terminando un poco con este caso. Que bueno, ojalá podamos llegar a saber quién era esa chica, si realmente era alguien de la familia Graf o alguien que estaba en esa escuela en la que iban los dos. Vamos a verlo, y ahora seguimos analizando todo este caso. Contanos un poquito. Sí, fue así como estás diciendo vos. Es un testigo pidió identidad reservada para que no se sepa quién es, pero bueno, en realidad estamos en la fiscalía, ¿no? Y los abogados están averiguando la
veracidad de lo que dijo, ¿no? Porque no se sabe si realmente lo sabe, le contaron o sacó toda la info de lo que se fue conociendo en los medios hace un año. Ajá, claro, puede ser. Tenemos que tomarlo con cautela porque no sabemos de qué parte viene, si lo mandan, si realmente le contaron la verdad. Es todo muy raro. El declarante dijo que escuchó en un asado hace unos años atrás una conversación donde el sospechoso manifestó la idea de vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer. Estas fueron las palabras de este testigo. Sí. Bueno, realmente el hermano de Diego, Javier Fernández, vemos que es muy cauto con esta información, muy cauto con este testimonio. De momento no se lo cree del todo, le llama la atención que tanto tiempo después haya aparecido, pero bueno, no podemos decir que sí o sí no. Es que hay tantas cosas en este caso que son casualidad. Y el cómo eran estas personas de déspotas, de haber hecho eso y querer contarlo, que al final se les habría ido de la boca, pero como nadie había interpretado que era este el caso, pues no podían decir, creemos que es en torno a este caso, y es ahora cuando sucede, ¿no? Sí, entre tantas cosas que dijo, pero todo muy exacto. Dice que le contaron, no se acuerda, pero muy exacto a todo lo que se sabe en los medios, digamos. Claro. ¿Tenés esperanzas con este testigo de que... Sí, la verdad que tanto el fiscal como mi abogado me dijo que tenga paciencia, que tome todo muy con pinzas, porque les parece raro a ellos también todo esto que está pasando. Javier, ¿cómo te va? Horacio te saluda. ¿Qué es lo que le parece raro? ¿Que haya aparecido ahora, después de la aparición de los restos de tu hermano? ¿O le sorprende lo que dice? ¿O ambas cosas? Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Sí, tal cual. Justo ahora, justo al año, fue el 20 declaró, justo un año de que Diego salió a la luz, y tiene datos muy precisos, como que todo lo que salió en los medios. Eso es lo que... Bueno, pero a ver, Javier, si pensamos que esta persona repite, por decirlo de alguna forma, o hilvana su discurso en base a lo que ya está saliendo en los medios, esto de que él escuchó en un asado que probablemente a tu hermano se le tendió una emboscada, no sería una novedad entonces, digo, porque ya eso habría salido en los medios. Nosotros particularmente, o yo al menos, no escuché esto, digo, ¿vos ya habías escuchado o alguien había nombrado este asado donde probablemente se había dicho esto que se dijo? No. Bueno, entonces esto es una novedad, Javier, entonces. Esto es nuevo, digo. Lo de la emboscada es nuevo, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, nada, por eso me dijeron, yo también me puse, como si vos, como que importante todo, que esto es buenísimo, pero me dijeron que lo tome con cautela por ese motivo. Bueno, en torno al testimonio, a ver, prácticamente todo es nuevo de estos testimonios en la causa. No conocíamos el asado, no se había hablado de un padre de apellido alemán tan directamente. Lo único, bueno, eran especulaciones que iban saliendo, ¿no? En redes sociales, en YouTube, etcétera. Y bueno, eso es lo que iba saliendo poco a poco, ¿no? También es cierto que mucha gente no se cree el tema del bullying, o que esta teoría parece que está un poco inconclusa. Hay que recordar que es un testimonio de otro testimonio del testimonio del padre de Christian Graf, presuntamente. Estamos hablando de que es un poco el teléfono estropeado, que sí, que los detalles están ahí, que podemos recrear el caso en torno a esta declaración, pero es un poco teléfono estropeado. O sea, hay 3 personas de intermediarias para que nosotros a día de hoy conozcamos esta versión, que es importante, pero seguro que hay muchos detalles que o no son ciertos, o son fábulas, o incluso podemos decir que hay alguna parte que la agrandaron, ¿no? Ya sea los Graf o incluso los propios testigos que a día de hoy lo están exponiendo en la fiscalía, pero aún así me parece una locura que una persona vaya a la fiscalía a contar esto y que no sea verdad. O sea,
o viene de parte de... va de parte de alguien, va de parte de la familia Graf de alguna manera, de alguna gente que está involucrada en este caso y que no se sabe. Se habla de un grupo selecto, ¿no? Del cual en alguna ocasión se llegó a hablar de sectas y todo esto. Yo no sé si realmente viene de algún tipo de grupo, etcétera. Los que saben son ellos. Claro. Tiene el fiscal y el abogado tienen experiencia, pero bueno, por eso me dijeron tranquilo, hay que verificar todo. Javier, se hicieron nuevas pericias en el terreno, ahí en el jardín. ¿Sabés algo? ¿Tenés alguna novedad de eso? Sí, bueno, se pasó el georradar el 4 de mayo y Sí. que, bueno, detectaron que había una anomalía cerca de la tumba de Diego, porque estamos buscando, digamos, faltan restos de Diego y Sí. aparte estamos buscando elementos no biológicos, ¿no? Como las armas homicidas. Ajá. Y se encontró una anomalía cerca de la tumba que, bueno, el juez dijo que hay que volver a excavar. Ajá. Calculo que se va a hacer dentro de los 60 días, no sé cuándo, la verdad que no sé cuándo. Cuando decís anomalía, ¿se puede decir qué tipo? ¿O está en secreto No, esto de...? no, porque el georradar que tiene Gendarmería emite unas ondas por rebote, entonces no es perfecta la imagen de lo que hay. Entonces ellos detectaron, por la experiencia que tienen, que justo ahí hay una anomalía, que ahí algo hay. Pero Claro. no se sabe, que hay que volver a excavar todo. Javier, vos o tu familia, más allá de que no se sepa la identidad de esta persona que declara esto que declaró, ¿vos lo conocés? ¿Te suena el nombre? ¿Alguna vez lo viste? ¿Tiene alguna relación? ¿Sabés que sí tuvo alguna relación con tu hermano o con el mismo Graf? La persona que se presentó a declarar, Sí. Correcto. no tenemos el nombre tampoco nosotros, Tampoco. ni la defensa ni la querella. Está bien. Está en secreto de sumario eso. Claro. Javier, vos hace un tiempito anunciaste que ibas a presentar o que ya presentaste formalmente el proyecto de la ley Diego Fernández Lima para modificar el artículo 63 del Código Penal de la Nación. Bueno, sí, lo de la ley Diego creo que tiene que estar. Creo que ha sido un caso que ha traspasado todas las barreras y estamos viendo cómo hay muchos factores que determinan que estas personas deberían estar condenadas por este hecho, aunque hayan pasado 40 o que hayan pasado 45 o 50 años, porque aún tienen un hermano que está vivo, que está representando la causa, o sea, tiene familia esta persona, lo seguía esperando su madre a día de hoy, y es que se rompe una familia, se rompe una familia entera con este tipo de hechos violentos. O sea, lo asesinaron de una manera brutal a Diego Fernández Lima, y esto tiene que quedar, o sea, hay alguien que tiene que pagar por esto. O se tiene que saber quién realmente le ha dado muerte a este chico hace tanto tiempo. Luego también en Netflix ha salido una serie que algunos medios de comunicación estaban comentando, una serie que algunas personas empezaron a asegurar que les parecía similar al caso de Diego. Bueno, básicamente la serie es hablando de la casa de los horrores, obviamente con el caso de Coglan. También hablamos de una casa, la de Christian Graf, y anteriormente de su familia, de sus padres, de Federico Graf. Y la otra casa sería en Gloucester, en Inglaterra, una en Coglan y otra en Gloucester, perteneciente a un matrimonio que era Fred y Rose West. Y bueno, hay unas similitudes bastante llamativas, como barrios tranquilos y lo que serían los cuerpos humanos enterrados durante años y una repercusión mediática enorme después de encontrarlo. En torno a los crímenes de West, una historia que la sabemos, donde la pareja vivió bastantes años allí. En el 94 la policía encuentra unos restos humanos enterrados en el jardín y también en el sótano. Y entre las víctimas se identifican que hubo mujeres jóvenes y también integrantes del entorno familiar de Fred y Rose, en una secuencia de crímenes que los investigadores ubicaban principalmente en las décadas del 60 y en el 80. Bueno, un caso que comenzaba a salir a la luz con la desaparición de Heather West, la hija del matrimonio, y durante años la familia sostiene que se había ido de su casa, pero la investigación termina demostrando otra cosa, que sus restos estaban enterrados en la vivienda familiar.
Bueno, obviamente vemos algunas similitudes, pero también muchas diferencias en torno a los casos, a Coughlan, este Crimen y Misterio, y también esta serie documental de Netflix de Fred and Rose West, British Horror Story, conocida como La Casa de los Horrores, ¿no? Como así también podemos llegar a plantear en torno a la casa de Christian Graf. De hecho, en muchas ocasiones, sin tener ninguna culpabilidad, o sea, ninguna condena, mejor dicho, llegaron a especular con que podría haber más cuerpos en esta casa. Evidentemente, en noviembre del 95, en torno a Rose West, sabemos que fue juzgada, la condenaron por 10 crímenes, recibió cadena perpetua y bueno, tuvo esa prisión ineludible en esos años, pero había varios medios de comunicación hablando de que podría haber una serie de Netflix en torno al caso de Diego Fernández Lima, porque bueno, es un caso que vemos que tiene muchísimo empaque, ¿no? En muchos medios y en YouTube, y vemos cómo se encuentran estas fechas a la hora de identificar unos restos, en este caso eran fragmentos óseos, 151 que se encontraron, y otros elementos que pudieron certificar que era este chico desaparecido hacía tantos años atrás y nunca más lo vieron, ¿no? A Diego, esa trampa amorosa de la cual ahora se está hablando, terrible. Y luego, como vemos, esta historia en Gloucester, en Inglaterra, perteneciente a ese matrimonio en torno a barrios muy tranquilos, y luego cuando se encuentran los cuerpos, pues evidentemente se ubican muchos años antes, así como pasa también con el caso de Coughlan. ¿Por qué no nos contás acerca de esto? Sí, bueno, lo presentamos con el diputado Esteban Paulón en el Congreso. Yo ya fui a una reunión informativa a hablar ante los diputados y bueno, está en marcha. Lo que pasa que el país está con otros temas y está un poco lento, pero bueno, Esteban Paulón lo está moviendo para volver a que esté en agenda. Es para modificar exactamente el artículo 63 del Código Penal para que se cuente a partir del hallazgo de los restos, no de cuándo fue el hecho. Ajá, para que no... No, sin duda nosotros pensamos así. Creo que muchísimos de nosotros que seguimos este y otros casos, ya sea en Argentina y en otros lados, creemos que debería ser de esta manera, empezar a contar desde cuándo se encuentran estos restos, porque el caso de Diego no lo investigaron nunca y eso no es posible, o sea, eso no tiene ningún sentido. Para que no prescriba, en realidad tampoco para que no prescriba para nunca. que no prescriba, claro. Claro, un asesinato, porque esto es un asesinato. Uh-huh. Están las personas, en el lugar que asesinaron a mi hermano, vive la misma familia, que era compañero de mi hermano. Uh-huh. Entonces está todo muy sobre la mesa, ¿no? Claro, bueno, ojalá que pueda salir. Bueno, es que es un problema gordísimo esto. Aquí, a ver, hablamos de esto, de la modificación técnica del artículo 63 del Código Penal sobre el tema de la prescripción, sobre si realmente debería no tener esa prescripción de la cual se lleva hablando en este caso desde el primer momento, y yo lo pienso de una manera como hay en casos que no son tan graves como este, en el cual no han asesinado a un chico de 16 años como tenía Diego Fernández Lima en aquel momento, y que como se han encontrado los restos ahora, pues es ahora cuando se tiene que condenar a la persona, ¿no? Obviamente se tenía que haber condenado hace mucho tiempo, pero los restos nunca aparecieron porque nunca se buscó a Diego, nunca se hizo una investigación real de este caso. Entonces era ahora cuando se tenía que haber hecho. Y esta modificación de este código yo creo que va a ser clave. Yo creo que sí se va a poder hacer esta ley Diego en casos puntuales como este. Debería poder realizarse porque es que están perdiendo el tiempo, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Christian Graf debería estar sentado en el banquillo presuntamente por haber cometido este hecho junto con otro o otros. Y esa es la realidad del caso. Entonces está todo muy sobre la mesa, ¿no? Claro, bueno, ojalá que pueda salir este proyecto, ¿no? Pueda convertirse en ley realmente. Ojalá, Sí. porque nada, lo que le hicieron a él, por lo menos que sirva para el resto del país, que no nadie más sufra
lo que estamos sufriendo nosotros. Sin duda. Javier, nosotros seguimos atentos a esta causa, a encontrar a los responsables, así que bueno, vamos a estar seguramente comunicándonos nuevamente para si hay novedades que nos las traigas, nos las cuentes. Cuando quieran, sí. Te agradecemos un montón este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes de corazón por estar siempre presentes y nada, y estar al tanto del caso. Sí, Les seguiremos. agradezco. Bueno, obviamente nosotros sí que estamos al tanto del caso, prácticamente día tras día, analizando todos los puntos y consideraciones que salen en los medios de comunicación. También ese antecedente de La Casa de los Horrores, que bueno, es una serie que está en Netflix y mucha gente decía si realmente, como está aquel caso, que ese es muchísimo más grave, evidentemente, que eran varios crímenes más, pero claro, en torno a Diego y como apareció unos restos en una casa tanto tiempo después, pues había gente que empezaba a pensar si realmente no iba a poder ser pues una serie en algún tipo de plataforma de streaming como podría ser en Netflix. O sea, acá Graf tiene que explicar por qué razón está el cuerpo de su compañero en su casa y estuvo 41 años sepultado. ¿Puede pasar que él confiese? En estos casos que ustedes tuvieron, de este tipo de casos, ¿sale una confesión? ¿Sucede o nunca confiesa? Yo lo pondría al revés. El hecho de que él no esté confesando implica que está absolutamente complicado. Hasta las manos. Pero no desde el punto de vista penal o de la causa penal. No, involucrado. Tiene algo que ver. Y Alicia, lo que quería resaltar también, y Raúl, son estos objetos asociados que se encuentran, que esto tiene que ver con un trabajo de antropología del equipo argentino de antropología forense, que tienen esta relación, es tan bueno este trabajo que hacen ellos, que no tiene que ver tampoco con primero fue el gabinete científico de la policía de la ciudad, que no tiene que ver con el levantamiento de huesos ni las pruebas de los huesos, sino con estos objetos asociados que permitieron saber la fecha, la data de este cuerpo y también nos da una certeza que el móvil no fue el robo. Claro, que estaba todo completo. Ahora, quiero plantear algo siguiendo con esto que marcaba Ceci, lo que veníamos hablando. Yo no descartaría una confesión en este caso por lo siguiente. Acá le están imputando encubrimiento. Lo que él tiene que defender es el encubrimiento. Sí. Todos ustedes saben que nadie puede ser imputado por encubrirse a sí mismo. No existe el autoencubrimiento. Obviamente. ¿Sí? No Obviamente. existe. Si yo digo lo que tapé es algo que hice yo mismo, no hay delito. Y ese delito que habría encubierto Graf está prescripto. Claro. Con lo cual, en términos jurídicos, no sería una mala estrategia que Christian Graf fuera, se sentara y dijera: el día 26 de julio de 1984, les invento algo, Diego Fernández Lima, ¿sí?, vino a mi casa para darme unos apuntes, me discutió conmigo, me quiso robar algo, me quiso violar, lo que sea. O descubrió nuestro padre que estábamos fumando lo que fuera. Un porro. Yo agarré un puñal, no mete a otra persona, yo agarré un puñal, me defendí, lo maté. Pasó hace 41 años. ¿Por qué traté de disimular lo de los huesos? Porque estaba tratando de encubrir lo que yo hice. ¿Qué hace el fiscal con eso, Raúl? ¿A dónde vamos? Porque es un encubrimiento que viene continuado de un hecho cometido por uno mismo. Atento con el costo social. Está clarísimo, nuestra justicia ya ha dicho a través de actos jurisprudenciales que nadie puede encubrir su propio delito. Para eso, en el acto de la declaración indagatoria no prestamos juramento, para no tener la obligación de decir verdad. Bueno, más allá de que la... pero por eso el fiscal lo que dice... encubre la investigación de un crimen. No su propio hecho. Exacto, no encubre Ahora, el crimen. Si tenemos una confesión, que debe ser el marco, no debe ser una confesión ante la prensa, tiene que ser en el marco de la declaración indagatoria, y él confesara, está volcando a un instrumento público en una causa penal como es una declaración indagatoria, la prueba necesaria para que la acción civil de la que estoy hablando la prueba indirecta y el reproche público se abran de manera inconmensurable. Primero el fiscal, no le conviene nunca confesar. No, económicamente no. Le va a convenir decir la verdad a este hombre y solo porque... Si es que fue, ¿no? Digamos, pero además, si es que fue este hombre. ¿Cómo va a probar el fiscal? No, digamos quien sea que sea llamado indagatorio. Perdón, el fiscal primero tiene que probar que que Graf conocía el crimen. Graf puede decir, yo no sabía nada, por más que haya dicho... No es eso, no es eso por lo que va el fiscal ahora. Puede decir, bueno, dije eso por decirlo, lo que le dije a los albañiles, eso por decirlo.
Bueno, esa es una interesante estrategia, pero el fiscal está enrostrando que está encubriendo hoy. Sí, no que cubre hace 41 años. Por eso no hay prescripción. Pero yo puedo decir, no sabía que estaba ese cuerpo en mi casa. Es que por ahí va. ¿Cómo voy a encubrir un crimen que desconocía? Es lo que dice el abogado, es claramente la estrategia. Pero nadie contó, y esto lo refiere también el fiscal, ninguno dijo, se mostró sorprendido. Nadie dijo, vino como huesos. No. Pocas horas, tiró 3 hipótesis. Sí, sí. Si bien habilitaron la posibilidad de entrar y demás a las hipótesis, Javi, que vos fuiste el que lo dio en exclusiva, eso también me parece interesante marcarlo. Me acaban de pasar las fotos efectivamente de la iglesia que hubo en esa casa. Bueno. Que esto está en el archivo histórico de templos de la ciudad de Buenos Aires. También aclaremos una cosa para ustedes y para la opinión pública. Si este hecho esto que estamos atravesando estos días, hubiera ocurrido antes de 1994, no teníamos la herramienta fundamental que es el ADN. Esa herramienta recién irrumpe en la investigación criminal en nuestro país en 1994. No se conocía quién era la víctima. Entonces, no se hubiera sabido quién era y probablemente se hubiera pensado, vaya a saber en qué, porque también es muy difícil datar una sepultura criminal de esta naturaleza. Y el reloj, ¿no? Fue la clave para ponerle fecha. Ahí está la iglesia, perdóname, Raúl. La ficha de casino y la moneda. Sí, claro. Estamos viendo en pantalla la iglesia. Sí. Ahí se encontró el cadáver de Diego Fernández Lima. Por supuesto que ahora hay una casa, pero cuando sale Christian Graf a hablar con los obreros, dice, miren que acá pudo haber un cementerio vinculado con una iglesia, que algún sacerdote haya pedido que lo entierren, o también le contamos a la gente, es cierto que en algún momento en las iglesias había cementerios. Ahí te doy la data. Santa María de los Ángeles constituye el primer templo del barrio de Coglan, fue inaugurada el 22 de julio. Y acá está, La Fuente, revista parroquial y parroquia Santa María de los Ángeles. Increíble, porque, a ver, a mí también esto me da la premisa de que tuvieron 41 años para pensar, puertas adentro, 1, 2 o 3 personas, ¿qué decimos si aparece un hueso? Porque evidentemente esto de fue una iglesia o lo de la tierra estaba ya pensado, no es algo que le surgió de la cabeza o del llamado en esa vereda. Eso mismo lo hace imputable, aunque no lo podamos imputar penalmente. Claro. Esa premeditación de qué decir el intento de disuadir el hecho y después se constata. Lo que no pensó es que iban a llegar a la identidad de ese cuerpo que ellos tenían enterrado ahí y que habían asesinado. Porque las 3 hipótesis las tira después de haber encontrado los restos, 20 de mayo. Y en la identificación de Diego Fernández Lima llega el martes pasado, que fue, hoy es 13, hoy es 14. Hoy es 14. Bueno, el día 5 o 4 o 5 el martes 5. De agosto. De mayo a agosto recién se logró identificar. Seguramente cuando el fiscal o la justicia dijo se trata de Diego Fernández Lima, se deben haber querido matar. Claro, ahí empezó otro cuento para la familia. Yo lo que le quiero preguntar al doctor Torres, si con los elementos que hay, que usted mismo dijo, la verdad para nosotros esto es increíble, la cantidad de material probatorio, vamos a saber todas estas preguntas que nos hacemos. O 2, ¿quién lo mató? ¿Por qué? ¿O dependemos de una confesión? La investigación criminal, a través de sus 3 patas, la criminología, la criminalística y la medicina legal, son las 3 patas, tiene que responder 4 preguntas. ¿Cómo ocurrió el hecho criminal? ¿Cuándo ocurrió el hecho criminal? ¿Dónde ocurrió el hecho criminal? ¿Y quién? ¿Quién es doble? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Yo entiendo que las preguntas, alguna, no totalmente, pero han sido todas respondidas. Lo que nos falta es saber quién es el criminal. A esta altura, yo creo que no existe otro medio probatorio. A ver, voy de nuevo a las variedades de pruebas. La prueba instrumental, han sido recuperados muchos instrumentos, la ficha de casino, la moneda, etcétera. La prueba pericial, bueno, la hemos visto realmente que se ha lucido en este caso. Desde el mismo momento de la preservación del escenario hasta el esclarecimiento de la identidad. La prueba testimonial la tenemos a través de los operarios, etcétera. Nos falta la que el pretor llamó la probatio probatísima. La prueba de pruebas, la reina de las pruebas, que es la confesión. Lo que podría llegar finalmente a esclarecer absolutamente este hecho es la confesión. Tendremos
no lo sé si tendremos una confesión. Yo creo que no. hay alguna Fíjese chance, que... pero te quiero frenar con un punto, porque Raúl, vos dijiste, el dónde está probado. Pero cuando empezamos esta conversación, vos nos dijiste, tenemos una escena secundaria, que es la del enterramiento del cadáver en esta sepultura criminal. No sabemos realmente dónde fue el crimen. Por eso dije que alguna está contestada a medias. A medias. Precisamente el dónde. Por eso te quería llevar a esto. El abogado Martín Díaz, el abogado defensor, nos decía al comienzo del programa, ojo, que a esa casa, a ese lugar de la casa donde aparece el cadáver, se podía acceder de 3 formas diferentes, ajenas a la propiedad. Habló de un pasillo que pertenece a otra propiedad, habló de una entrada que daba a la calle Nahón y justamente lo habrían visto a Diego Fernández Lima por última vez en esa calle. Baldío, claro, por donde entraron la pileta. Por donde entraron la pileta. Digo, planteó una serie de alternativas de, quizás lo cometieron afuera del crimen y alguien fue y tiró el cadáver. ¿Cómo te pararías vos como perito ante este planteo si viene, te llama el fiscal y te dice, Es insólito. Raúl Torre, tengo un problema, la defensa me está planteando esto y tengo que rebatirlo, tengo que ir a disputar esta prueba para poder incriminar a alguien? En realidad la carga probatoria es de la acusación, ¿no es cierto? Inmensa. No le podemos poner la carga... a mí me parece que es un planteo que es respetable en ejercicio del derecho de defensa. Va a ser muy difícil a la justicia, así lo veo yo a partir de muchos años de experiencia, va a ser muy difícil a la justicia quitarlos de una ecuación que parte del conocimiento que tiene la víctima con las personas que viven en esa casa. Porque ¿cuál es el nexo que vincula una cosa con otra? La desaparición con el cadáver. Y ocurre que la geografía donde se encuentra el cadáver, nos encontramos con alguien que era de conocimiento y trato habitual y cotidiano de la víctima en aquellos tiempos. Va a ser muy difícil sacar a la justicia de ese y hay esquema. un punto de presión, me parece a mí, de Christian Graf. Está solo, su papá no está. Pero lo puede beneficiar eso, Javi. Pero es el hombre de la casa. No estoy hablando en sentido machista, sino estoy hablando de una situación en la cual, como dice Raúl y Alicia también, lo estamos contando nosotros, el vínculo directo era entre él y la víctima. Exactamente. Y el padre, tal vez había algo más, que por algo plantó, si es que lo plantó, esa Santa Rita arriba del cadáver. Sí, Javi, pero yo puedo decir, tampoco puedo declarar en contra o ir a la justicia a denunciar a un familiar. Pero no va. El otro día entró a la casa, reitero, y nosotros lo contamos y lo mostramos, lo hicimos escuchar. Mercedes Ninzi le hizo una pregunta y él respondió otra cosa y dijo, mi papá. ¿Qué tenía que ver el papá en la pregunta que le hacía Mercedes Ninzi si él era el asesino? Sí, Raúl. Perdón, corrección. Sí puede ir, ¿eh? Lo sí, que sí, no está perdón. obligado. No está obligado, No está perdón, obligado. Raúl, Claro. es verdad. Y también puede ir hoy como excusa diciendo, bueno, voy a contar todo. El que lo mató fue mi papá, que en paz descanse, y así cerramos toda la historia. Como bien decía Alicia, no vaya a ser que haya ocurrido algo que el padre vio, en el cual el padre intervino, y acá hay un secreto que era compartido por 3 personas. Una está muerta, la otra también, el padre, y obviamente queda solo Christian Graf. Sí, pero echarle la Pero culpa de al nuevo, muerto no Rolo. sería la primera vez que lo vemos. Pero Raúl. hay un tema De también, nuevo, hay que ver cómo... ya sabemos muchas investigaciones criminales que el muerto es el Pero culpable de todo. hay un tema Pero- que no es menor, doctor, también. Está el tema de ver cómo funcionaría o qué pasaría esto. Esto es un acto de decantación, una cosa va a derrumbar la otra. ¿Qué va a pasar con la estructura familiar que tiene? Él tiene mujer y tiene hijos. ¿Qué va a pasar con eso? El entorno el entorno familiar y el de... Claro, pero quiero llegar a esto, al punto de decir que esto a mí me abona la idea, que yo sostengo, de que él tiene un cierto grado de compromiso en la medida en que está desmereciendo el cuidado de esos otros aspectos, la preservación de ese contexto, porque la vida de este tipo tiene que seguir, la de la familia, la de los hijos. Y en Esto es esa una casa, imputación Alicia. muy seria, Sin muy duda. seria, y quien está comprometido de una manera así y tiene la necesidad de preservar lo demás, que es su familia, su entorno familiar, su trabajo, su razón de ser una persona de bien también, ¿cómo no está haciendo lo debido para que esto se termine de una buena vez? Es porque no puede allanarse. Es muy, muy interesante. Vamos a tener que hacer Raúl, por favor, quédate. Tenemos una pausa muy breve para hacer ahora y para seguir hablando, Sole, de este caso que tanta intriga tiene, ¿no? Fernández Lima, este joven que desapareció en 1984. Sus restos fueron encontrados el 20 de mayo
Y hoy tenemos a un sospechoso, a Christian Graf, acusado de encubrir. Pero claro, ¿cuál es el tema central acá? ¿Qué es lo que pasados 41 años se puede reconstruir realmente? ¿Existe la chance de un acto de confesión? Está Raúl Torres con nosotros, gran criminalista argentino. Y Raúl, te confieso, acá en el corte, todos en la mesa nos planteábamos el tema de ¿confesará alguien? No digamos Christian Graf, ¿no confesará? ¿Se puede seguir viviendo con este secreto una vez que ya fue revelado, por lo menos mínimamente, que estaban viviendo hacía 41 años con un cadáver en la casa? Vos en tu experiencia habrás visto confesiones, situaciones que se cerraron. ¿Vos seguís orientado hacia la posibilidad de que se quede callado Graf y que no hable nunca, o por lo menos su entorno? A ver, más allá del hecho que se enrostra que es un homicidio, y de acuerdo a nuestra ley es el más grave de los delitos, ¿verdad? Estamos hablando de privar a una persona de la vida. Sin embargo, los autores de los homicidios, insisto con esto, muchas veces no son miembros del AMPA. No son, como llamaba Lombroso, y delincuenti nati, no son delincuentes habituales de acuerdo a las clasificaciones criminológicas del servicio penitenciario. No. Y por eso insisto en esto, muchas veces son personas comunes. Mire, un profesor mío de criminología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, el doctor Laplaza, él decía siempre, no todos tenemos la capacidad potencial de robar. Esto va a depender de pautas de crianza, de educación, religiosas, de creencias, culturales, pero sí todos somos capaces de matar. Tal vez la inmensa mayoría de nosotros no lo hagamos, pero la capacidad potencial la tenemos. ¿Cuál será el disparador? Un acto violento, una ofensa, una agresión, una palabra, cuestiones de honor. Hay una que seguramente nos reuniría a todos, que es ver a un hijo nuestro ante un mal mayor o inminente. Nunca justificamos, pero muchas veces explicamos. Por eso, en muchísimos casos, en los homicidios tenemos confesiones. Un hecho que hoy en día es un flagelo para la criminología contemporánea en nuestro país, que son los crímenes de género, que son los femicidios. Créanme que en la inmensa mayoría de los casos, cuando llegamos nosotros a la escena del crimen, ahora estoy hablando de cuando me tocó ser funcionario policial, llegábamos a la escena del crimen, teníamos una amplia declaración e inclusive pormenorizada. Para nada se estaba esquivando ofrecer la verdad. Después, cuando esto, que nosotros no lo podíamos dejar en constancia en ningún lado, coagulaba con la declaración indagatoria ante el magistrado, se contaba con infinidad de detalles. La doctora hablaba del caso Barreda, caso que hemos estudiado sobradamente, e inclusive todas las posturas periciales que hay, algunas antagónicas, etc. Barreda nunca dejó de confesar. Es más, cambia su declaración, cambia su confesión para acomodarse en una, porque la estrategia de Barreda, ¿cuál es? Él ser declarado inimputable, pero en su confesión él está dando la secuencia de las muertes. Préstenme atención con esto porque es muy inteligente. Él a la última persona que mató fue a su suegra, pero invirtió la secuencia de las muertes. Entonces dice que mató a su mujer y a su hija menor, luego su suegra y finalmente a la mayor que desciende por la escalera, la que es odontóloga de profesión como él y su esposa. Sí. Su favorita, él además. Dice que su favorita. Y por la que lamenta, lo dice en algún momento. Esa era su favorita, sí. En alguna confesión pública con Chiche Helblum. Muy bien. Y entonces, ¿por qué cambia él? Porque dice, yo soy inimputable, pero estoy ofreciendo en un documento público cuál es la secuencia de las muertes. Entonces, muere mi esposa y mi hija, mi suegra y mi hija, que es la última que muere en esa secuencia, hereda todo lo demás. Y él pasa a ser derechohabiente de la hija. Nuestra ley reprocha que quien mata a una persona no puede heredarlo, pero él sería inimputable, por lo tanto no va a tener condena por eso. Entonces fíjense, un individuo como Barreda no ha dejado de confesar, y luego lo hizo primero en el marco de las declaraciones escritas ante el juez de la causa, y luego lo declaró en el juicio oral. Y es muy común en el homicidio que esto ocurra. No es lo mismo en el delito contra la propiedad. Cuando hablamos del delincuente habitual... Claro, el profesional, digamos, entre comillas,
que sabe que el que es miembro del AMPA. Todo le va ¿de acuerdo? a quedar en contra, por supuesto. O por supuesto también individuos que son portadores o de una patología o son portadores de una determinada personalidad, una psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad, etcétera. También, así que la confesión yo creo que es posible, pero no nos olvidemos que si quien confiesa, que no sabemos quién puede ser, es esta persona de la que están hablando, le queda el reproche social, que no es poca cosa, y el reproche civil, que créanme, tampoco va a ser poca cosa. Es mucha plata. Raúl